Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Gloria a Dios. Mateo capítulo 24, verso 35 dice lo siguiente. Leámoslo por favor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, esta tarde quisiera hablar de este tema que es cuando Dios habla. Amén. Tenemos un Dios que posee boca, aunque no la podamos ver, pero Él posee cierta habilidad de poder comunicarse con nosotros. Y gracias a Dios, porque este Dios que tenemos puede comunicarse a nuestros corazones y a nuestras mentes. Muchas veces hemos preguntado, pero ¿cómo sé yo que Dios me habla? Tantas veces Dios nos habla mientras estamos en el carro, mientras estamos en la casa, mientras estamos trabajando. Esa voz que está dentro de nosotros cuando queremos hacer algo malo y nos dice no lo hagan, ese es Dios hablando a nuestros corazones. Y estos dos versos que acabamos de leer, Génesis capítulo 1 y verso 3, nos habla o nos muestra de un Dios que es capaz de hablar. Y cuando Dios comienza a hablar en el libro de Génesis, como leímos, Dios hizo la luz. Usted puede notar que cada vez que Dios abrió su boca, generó algo en el universo. Generó la luz, generó la tierra. Cada vez que Él hablaba, creaba algo. Cuando Dios habla, Él habla a la eternidad. Nosotros no podemos hablar de esa manera. ¿Cuánto no quisiéramos nosotros que tenemos hijos que nuestra voz quedara por la eternidad plasmada en el corazón de ellos, ¿no? Quisiera uno que cuando ellos tengan que tomar sus decisiones, la voz de uno llegara a su mente y no tomaran malas decisiones. Pero la voz de Dios es así, es una voz que cuando entra a nuestros corazones queda hablando por generación tras generación tras generación, hasta que se acabe el universo y su voz sigue hablando. Alguien que diga amén. Este Dios que tenemos, como es un Dios soberano, trasciende lo sobrenatural, y su voz de la misma manera comienza a trascender lo sobrenatural. Aleluya. Isaías capítulo 52 verso 6, disculpe que ahí en la pantalla va a aparecer otra vez Génesis capítulo 1 verso 3, pero es Isaías, disculpen el error. Isaías capítulo 52 verso 6 nos muestra que la palabra de Dios se hace vigente a través del tiempo cuando Él habla. Dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, diga conmigo, yo mismo que hablo, estaré presente. Eso no lo podemos hacer nosotros, santos. Quisiéramos poderlo hacer. Yo quisiera estar presente en los momentos donde ellos o mis hijos vayan a tomar ciertas decisiones y decirle, no se preocupen, el día que vaya a suceder algo así, yo voy a estar ahí, pero lamentablemente no vamos a poder estar allí en ese mismo instante. Pero Dios, que tiene esa voz eterna, Él sí es capaz de estar en los momentos más exactos de nuestras vidas. Aleluya. Dice Él, miré al pueblo, miré que estaba sufriendo, pero en aquel día, cuando llegue el momento, y déjeme decirle que pasaron más de 500 años para que esta voz se hiciera una realidad. Él habla a la distancia. Nosotros probablemente vamos a llegar hasta los 80, 70, y eso, algunos que sean bien juiciosos para comer, puede ser que lleguen a los 100 y algo, pero de ahí no vamos a pasar. Pero Dios, cuando abre su boca, pasa generación tras generación, su voz perdura por la eternidad. Aleluya. Es un Dios que desde el primer momento que empezó a hablar, empezó a crear. Yo estaba mirando el libro de Génesis, el capítulo 1, y me di cuenta de algo que me llamó la atención, vamos a decirlo de esta manera, porque ¿qué necesidad tenía Dios de poner en la escritura que Él hablaba?
Él no tenía por qué ponernos allí que dijo Dios. ¿Cuál fue la razón por la cual Él quería que nosotros supiéramos que Él podía hablar? Pareciese que Él estuviera interesado en saber que cuando Él abre la boca a favor de nosotros, algo se debe producir en medio nuestro. Oiga, eso sí es interesante. Y comienza Dios en Génesis capítulo 1. Usted lo puede ver allí en la pantalla donde dice Génesis 1, slide 7. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Verso 6. Entonces dijo Dios, haya una bóveda en medio de las aguas para que se separe las aguas de las aguas. Verso 9. Entonces dijo Dios, reúnase las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar. Verso 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba, plantas que den semilla y árboles y frutos que den frutos según su especie. Verso 14. Entonces dijo Dios. Verso 20. Entonces dijo Dios. Y parece que la repetición de Dios, quiero que entiendan ustedes, humanos, que cuando yo hablo algo comienza a suceder. Yo tengo ese Dios que es capaz de producir algo en mi vida cuando Él abre su boca. Quiero que veamos que la tierra estaba desordenada y de cierta manera la tierra estaba estática. Dios había creado la tierra y cuando la creó la puso allí, no había nada en orden. Todo estaba desordenado, dice la Biblia. Cuando hablamos de desórdenes, que una cosa está por aquí, otra cosa por allá. Los que tenemos hijos sabemos qué es eso, ¿cierto? Los que tenemos hijos sabemos que uno deja. Me voy a quitar esto porque estoy a más de 6 pies y estoy que me ahogo. Los que tenemos hijos sabemos que cuando estamos en una casa, yo entro a la casa de mi hermana Ruth y a la casa de mi hermana Marcela, y son casas diferentes a las mías. Yo quisiera que todo estuviera en su lugar, y ahora que mis hijos se fueron para donde su tía, mi esposa y yo tratamos de poner todo en su lugar. Nos dimos cuenta que tener hijos significa desorden y tratar de organizar, porque es que es una crianza. Dios nos creó así, así somos los seres humanos. Y Dios, cuando vio la tierra, todo estaba fuera de su lugar. Cuando uno comienza a organizar, comienza a hacer ruido. No sé si usted en su casa cuando organiza hace ruido, pero lo primero que usted es levanta las cosas y luego toma la máquina. Bueno, los que hacen limpieza, ¿cierto? Hay otros que tienen el privilegio de parar quien le limpie, pero uno coge esa máquina, ¿cierto? Y comienza eso a hacer ruido, que venga aquí, vamos a acomodar los platos, y comienza a haber estruendo. Pues déjenme decirle que aunque todo estaba en desorden, cuando Dios abrió su boca, comenzó a haber estruendo en la tierra, comenzó a haber movimiento, lo que hoy los científicos llaman el Big Bang. Claro que tenía que haber ruido. Había un Dios que estaba hablando, un Dios que quería comunicarse, un Dios que nos estaba enseñando: yo puedo, yo lo hago, yo lo creo. Desde el principio está Dios diciendo: no importa qué tan desorganizada esté tu vida, cuando yo entre y abra mi boca, todo va a comenzar a ponerse en su lugar. Estaba destrozado, dirá alguno, pero cuando entró la presencia de Dios, la palabra de Dios, hubo un movimiento en nuestro corazón. Dios comenzando a organizar lo que teníamos desorganizado. Es que cuando Dios habla, Él organiza. Podríamos decir hoy sencillamente que la primera enseñanza en la Biblia de parte de Dios, aparte de que Él habla, es que Él puede organizar todo aquello que esté en desorden. Aleluya. Un Dios que cuando habla no solamente habla para crear, sino que nos muestra Génesis 1, que también cuando Él habló no solo puso en su lugar, sino que quiso bendecirnos. Génesis 1:22 dice así: y los bendijo diciendo. Oiga, qué hermoso tener un Dios que quiera bendecirnos. ¿No le parece eso maravilloso? Un Dios que cuando abre su boca después de organizar nuestras vidas, nos dice: yo quiero bendecirte. Y cuando te bendice,
genera algo en ti. Es que la voz de Dios hace tantas cosas en nuestras vidas que no las notamos a veces. Pero cuando llegan las bendiciones de Dios, comenzamos a producir, a multiplicar lo que Él ha puesto en nosotros. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres han llegado a la iglesia con sus vidas desorganizadas? Pero cuando Dios toca, cuando Él habla en el corazón de ellos y los bendice, comienzan a fructificar. Es automático, no hay que rogar, no hay que pedir. Dios automáticamente entrando en nuestras vidas comienza a multiplicar lo que teníamos dentro de nosotros. Todo lo que Él siembra, su palabra comienza a generar en nuestro corazón paz. Su voz está ligada desde el principio hacia la bendición de su creación. Génesis capítulo 5, verso 2, si usted tiene su Biblia o lo quiere ver allí en la pantalla. Cuando Él habla del hombre y la mujer, dice: y yo creé al hombre y a la mujer, pero no solo los creé, les di una bendición, y los bendijo Dios el día que fueron creados. Hermano, usted que está esta tarde aquí, visita que esta tarde está aquí, no crea que Dios nos creó para hacer maldición. El día que Él pensó en nosotros, estaba pensando en una bendición. Aleluya. Y no estoy hablando de bendición económica, porque eso sí nos gusta, ¿cierto? ¿Cuántos no nos gustaría tener hoy el banco repleto de dinero, ¿cierto? No tener que ir a trabajar el lunes, tener dinero suficiente. No, pero Dios no estaba hablando de dinero, estaba hablando de la bendición de tenerlo en nuestras vidas. Yo los creé, yo voy a vivir en ustedes, yo los voy a bendecir. Cuando Dios habla, Él bendice. Alguien que crea eso. Cuando Dios habla, Él bendice. El apóstol Juan, en el encabezamiento de su evangelio, en Juan capítulo 1, verso 1 al 3, si usted tiene la Biblia, vamos a leer. Vamos a ver que Juan nos quiere presentar esa voz creadora, ese Dios que es capaz de hablar de la nada y hacer todo. Juan capítulo 1, verso 1 al 3, Reina Valera actualizada, dice así: en el principio era la palabra. En algunas Biblias dice era el verbo, pero en realidad la palabra es logos, que significa palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Juan no estaba viendo a otra persona dentro de Dios. Juan lo que estaba diciendo es que en el principio lo primero que se escuchó fue la voz de un creador, la palabra expresada. Y cuando esa palabra se expresó, inmediatamente apareció Dios. Y cuando apareció Dios, se dio cuenta que ese Dios, esa era la palabra. Tenemos a ese Dios en nosotros. Verso 2: ella era en el principio con Dios. ¿Se imagina usted un Dios mudo? ¿Quién estaría contento con un Dios que no pudiera hablar? Pero Juan dice: no, nuestro Dios desde el principio comenzó a hablar. Él era la palabra. Y cuando Él habló en el verso 3, usted lo puede ver ahí: todas las cosas fueron hechas por medio de ella. ¿De qué? De la palabra. Dios no quiso estar en silencio. Es por eso que cuando recibimos el Espíritu Santo, nosotros no lo recibimos en silencio. Porque Dios quiere expresar su palabra en medio nuestro. Es por eso que cuando venimos al culto, nosotros no adoramos callados. Nosotros expresamos con palabras lo que creemos, lo que queremos decirle a Dios. Todas las cosas, dice Juan, nada de lo que usted ve hoy en la tierra fue o pudo haber hecho, o pudo haber existido, si no hubiera sido por la palabra de Dios. Escuche, pueblo griego, porque Juan en esta apertura de esta carta está hablando con el pueblo griego. Por eso usa la palabra logos. Él no usa la palabra hebrea. Él trae una palabra de raíz griega y dice: escuchen desde el principio esa palabra.
esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Alguien que dé gloria a Dios esta tarde. Si Dios no hubiera hablado, si no hubiera salido sonido interno, la palabra, si no hubiera creado sonido de mandato, dice Juan, nada de lo que hoy existe existiría. Su palabra, su voz fue creada con el propósito de crear, de generar algo en nuestras vidas. Cuando Jesús apareció en esta tierra, ese verbo, esa palabra llegó a generar en nosotros algo llamado vida. Génesis capítulo 1 y Juan capítulo 1 muestran a un Dios que habla y que cuando habla produce o crea. Yo quiero que Dios hoy hable a mi corazón. Alguien que diga eso esta tarde. Por eso en Romanos capítulo 4 verso 17, Romanos capítulo 4 verso 17, Pablo genera estas hermosas palabras cuando está trayendo a la memoria a Abraham. ¿Quién vivifica a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran? Nadie puede hacer eso sino solo Dios. Es que lo hemos experimentado aquí en la iglesia. Alguien que haya experimentado el toque de Dios cuando no hemos tenido nada. Y de repente Él nos habla en nuestra mente y nos dice: no te preocupes, hoy voy a suplir. Él es el que habla y de la nada genera algo. Yo me acuerdo de esa oración y siempre la repito aquí en la iglesia. Un día que no teníamos nada que comer. Qué locura que un hombre se pare en una mesa, el que debe proveerle a su familia, y en vez de decir voy a salir a trabajar, dice: Señor, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y cuando lanza esa palabra, al día siguiente alguien aparezca trayendo comida a nuestro hogar. Es que cuando Él habla, de la nada sale lo que no existe. Oiga, yo tengo un Dios que cuando habla nuestras vidas genera y trae vida a nosotros. ¿Cuántas veces hemos llegado al culto ya desilusionados? Algunos hemos entrado hasta enfermos a este lugar. Yo me acuerdo cuando tenía como unos 17 años que tenía sinusitis aguda y estaba postrado en la cama. Me moría y me revolcaba del dolor, no podía dormir por las noches. Y ese día había culto en el primer piso, yo estaba en el segundo piso y yo estaba escuchando a los hermanos cantando, y de repente me acordé que el Dios que yo tengo es capaz de generar salud en mi vida. Y me paré así, me cambié, no me bañé, me paré así todo sucio. Y allá fui y me paré en la puerta del templo y le hice señales de allá atrás a mi papá: quiero que oren por mí, por favor. Entré y me postré allí en el altar. Oraron por mí ese día, Dios me sanó. Es que Él es capaz de hacer algo de la nada. Si tú puedes creer esta tarde, Dios hace algo de la nada. Cuando Él habla, sana. Cuando Él habla, sana. Cuando Él habla, Él sana. Y no estoy hablando solamente de sanidad física, estoy hablando de sanidades que son aún más profundas, las sanidades psicológicas, aquellos traumas. Cuando Dios entra en nuestras vidas y dice: paz sea a vosotros, en nuestro interior se genera una conmoción. Él comienza a traer de lo que no existe paz. Yo he visto gente que ha llegado a la iglesia tan llena de maldad, de odio y de rencor, pero cuando la palabra de Dios es expresada, de repente comienza Dios a generar algo en la vida. Pablo dice: oigan todos ustedes judíos, todos los que me están escuchando en Roma, escúchenme por favor. Ese Dios, ese que le habló a Abraham, es el mismo que está esta tarde aquí. Y cuando Él habla, aunque no haya nada hoy aquí, yo me imagino a Pablo aferrándose de esas palabras cuando iba en ese barco a punto de morir. Y aparece la voz de Dios y le dice: Pablo,
no tengas temor. ¿Cuántos hemos escuchado esa voz en nuestro corazón? Aleluya. Moisés le dice al pueblo, advirtiéndole en Deuteronomios capítulo 4, verso 32. Y da a expresarle al pueblo de Israel algo que no sucedía en ese tiempo y que aún seguimos viviendo hoy en día. Y es que él le dice: Israel, si ustedes guardan los preceptos de Dios, quiero que los guarden, pero también quiero que sepan que el Dios que nosotros tenemos no es el Dios de los dioses paganos. Este es un Dios que es capaz de hablar. ¿Por qué pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra y desde un extremo del cielo hasta el otro, se ha hecho cosas semejante a esta tan gran cosa? Mire cómo exagera Moisés y dice: o se haya oído otro como ella. Verso 33 dice: ¿ha oído pueblo alguno? Póngalo allí por favor, el siguiente verso 33. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú has oído, sin perecer? Moisés dice: el Dios que hoy tenemos es un Dios que ha sido capaz de hablarnos sin destruirnos. Es ese Dios apacible que cuando ve nuestras debilidades y nuestros errores, en vez de entrar con una palabra de furia y de derrota y de desánimo, entra con una palabra de restauración a nuestros corazones. Moisés le dice: ¿no se han dado cuenta que el Dios que tenemos nosotros no es igual a los de los demás, que les está exigiendo esto y lo otro, y cada vez que hablan son golpeados? Pero este Dios, cada vez que nos habla, nos ha cuidado de no matarnos, de no hacernos daño. Y esta mañana o esta tarde Dios sigue hablando, sigue teniendo comunicación con nosotros, quiere hablar con nosotros aún en la condición que estemos nosotros. No interesando tu condición, Dios ha mandado la palabra porque quiere tocar tu corazón. Hebreos capítulo 12, si es tan amable de abrirlo, está el 22. Hebreos capítulo 12, versos 18 al 26 dice lo siguiente: ustedes no se han acercado al monte que se podía tocar, al fuego encendido, a las tinieblas, a la profunda oscuridad, a la tempestad. Ustedes no se han acercado a eso, dice el escritor de Hebreos, al sonido de la trompeta y al estruendo de la palabra que los oyeron. Rogaron que no les hablara más, porque no podían soportar lo que se mandaba. Si un animal tocaba el monte, será apedreado. Y tan terrible era aquel espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Verso 22 dice: más bien, esto es para nosotros hoy, se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la reunión de millares o millares de ángeles, a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos ya hechos perfectos. Se han acercado, en el verso 24 dice, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada. Diga conmigo las letras rojas que están allí en la pantalla, que habla mejor que la de Abel. Tenemos ahora un Dios que sigue hablando, y cuando habla, habla mucho mejor o más suave que las palabras de Moisés.
Hebreos 12:25. Miren que no escuchen al que habla, porque si no escaparon aquellos que rechazaron al que advertía en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que advierte desde los cielos. Verso 26. Su voz estremeció la tierra en aquel entonces, y ahora ha prometido diciendo: todavía aún una vez más estremeceré no solo la tierra, sino también el cielo. Es que la voz de Dios todavía sigue en efecto. Su voz sigue estremeciendo cualquier creación. Su voz sigue derribando cualquier muro o opresión que se atraviese ante su palabra. Él es capaz, por medio de su palabra, de hacer polvo toda obra de maldad. Es su voz la que hace que nuestro ser se derrita como mantequilla ante su presencia. Es su voz la que nadie puede detener, y todavía aún nos va a hacer estremecer. No sé usted, pero muchas veces cuando yo siento que mi vida espiritual está menguando y como que comienza uno a enfriarse, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, aunque soy pastor. Hay momentos en mi vida espiritual donde siento que necesito palabra de Dios. Son bonitos los cánticos y es bonito escuchar la música y es bonito adorar, pero nada se compara a escuchar la palabra de Dios. En esos momentos cuando yo me siento que estoy débil, necesito escuchar la voz que hace estremecer mi corazón. Oh, alabo a Dios por los pastores, alabo a Dios por los predicadores, alabo a Dios por los evangelistas, porque ellos son los que traen en su boca la palabra de Dios, que todavía sigue estremeciendo nuestros corazones. Hoy estamos aquí reunidos no solo porque queremos vernos el rostro, ni porque querramos cantar, es porque sabemos que si tenemos un toque de su palabra, algo nos va a estremecer, algo puede suceder en nuestras vidas. Qué preciosos recuerdos que llegan hoy a mi mente cuando he llegado al culto, cuando he ido a la iglesia, cuando he ido a la confraternidad y he recibido palabra de Dios que ha estremecido por completo mi vida. Fue esa palabra la que un día entró en mi vida y me instó, me impulsó a recibir el Espíritu Santo. Fue la palabra de Dios cuando fue predicada por un hombre que dijo: si hoy tú crees, puedes recibir el don de Dios. Esa palabra fue la que entró a mi corazón y me estremeció. Hoy todavía sigue aquí en medio nuestro. Job solo conocía su voz. Slide número 30, number 30. Job solamente conocía su voz. Y dice que cuando él escuchaba la voz de Dios, dice que su voz tronaba maravillosamente. Es que sí, la voz de Dios a veces nos golpea duro, ¿cierto, santos? A veces la palabra de Dios llega como un cuchillo tan fuerte, pero cuando vemos el resultado final es cuando decimos: qué maravilloso que es Dios. Y Job dice: yo escuchaba su voz, yo la oía, y cuando la oía sonaba como un trueno. Verso 5: truena Dios maravillosamente con su voz, pero cuando tronaba esa voz, cuando yo la escuchaba, Él empezaba a hacer grandes cosas en mi vida. Alguien que le dé un aplauso a Dios esta tarde por la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Cada vez que la palabra de Dios es hablada en cualquier lugar del mundo, no importa si es un analfabeta, no importa si es una persona que a medias puede hablar
que sea otro idioma. Yo he estado evangelizando a una persona americana y yo no hablo un inglés perfecto, pero hay una palabra que cuando sale de mi boca hace tronar y hace grandes maravillas. Y Job estaba diciendo, yo lo escuchaba y cada vez que tronaba, algo producía en mí que era mayor que el estruendo. Cosas que nosotros ni aún podemos entender. Amén. Pero fue esa voz maravillosa de Dios que él escuchó desde el capítulo 37 hasta el capítulo 42, 5 capítulos constantes donde Job comienza a oír la voz de Dios. Léalos usted en su casa, capítulo 37 al 42. Ese diálogo con ese Dios que puede hablar fue el que llevó a Job a un encuentro más profundo con su Creador. Fue ese tiempo que Dios dedicó con Job. Oiga, interesante, disculpe que haya repetido tantas veces esta palabra interesante, pero me parece maravilloso que Dios tome tiempo para hablar con nosotros. Amén. Sí, Señor. Mire, yo he querido hablar con personas importantes y siempre lo hacen a uno sacar cita. Qué difícil que es llamar a migración. Usted no lo ha hecho. Hay personas que llaman y están esperando horas. Ahora que vino la pandemia, estaba hablando con algunos hermanos que estaban pidiendo el desempleo. Y cuando usted marca ese número, son horas y horas esperando una máquina y hablando y su turno. O cuando usted llama a ciertos lugares, su turno es el número 3, le dicen. Y usted está ahí esperando y pasan 20 minutos y otra vez la máquina, su turno es el número 2. Apreciamos que usted esté aquí esta tarde, pero le quedan todavía 45 minutos más de espera. ¡Qué apreciación! El Dios nuestro es inmediato. En el momento que usted quiere hablar con Él se hace presente. Y Job dice, oh, yo comencé a hablar con Él y comencé a preguntarle y Él empezó a contestarme. Y de repente Dios dijo, ya basta de tus preguntas, ahora yo te preguntaré y tú me responderás. Y comienza Dios a preguntar y Job estaba callado, no podía contestar nada de lo que Dios le estaba preguntando. Pero en el verso 40 y capítulo 42 verso 5 aparece la palabra de Job. Después de haber hablado con Dios dice, de oídas, number 32, de oídas te había oído, lo único que había aprendido era oírte nada más, pero ahora que comencé a hablar contigo me he dado cuenta que mis ojos te han empezado a ver como tú eres. Tenemos un Dios que quiere hablar con nosotros. Entre más hablamos con Él, más vamos a aprender a conocerle. Entre más dialogues con Dios, más vas a poder identificarte con esta palabra. Todos estos años, Señor, había aprendido a oír. Y todos tenemos que pasar por esta transición de la vida, donde solo vamos a escuchar, porque así es como está destinado el crecimiento espiritual. Ustedes llegan aquí a la iglesia como niños esperando oír la voz de Dios, pero a medida que tú comiences a tener un encuentro personal con Dios, ya no te vas a conformar solamente con oír. Ahora vas a decir, Señor, yo te quiero ver. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Amén. Slide number 33 dice lo siguiente: he sabido de ti solo de oídas. Yo solo había escuchado que alguien me decía que había un Dios bueno. Yo solo había escuchado que tú eras un Dios que hablaba. Pero ahora en el verso 42, después de esa charla tan hermosa, léaselo en la casa, se lo aconsejo. Es muy hermoso el capítulo 37 al 42, léase todos esos capítulos y va a entender que ahora Job dice,
Ahora puedo verte cara a cara. Pero ¿cómo llegó Job a poder ver a Dios cara a cara? Porque un día decidió hablar con el Dios que sabe hablar. Amén. El día que nosotros nos entregamos al Evangelio, no fue porque un pastor hubiera sido muy elocuente, no, Señor. No fueron la elocuencia de las palabras las que nos convencieron, no, Señor. Ni tampoco lo hermoso del lugar, porque yo he estado en lugares que esto es una gloria donde estamos nosotros. He estado en lugares que ni siquiera piso hay. Estábamos construyendo una iglesia en Bolivia que ni siquiera techo tenía, hermanos. Habíamos hecho las paredes y los huecos de las ventanas, hermanos, y ni había techo ni había piso, pero ahí estábamos haciendo culto, y no es la elocuencia del lugar, es la palabra de Dios la que nos ha traído al altar. No importa, yo he visto gente que ha pasado en la calle y se ha postrado en la calle en un piso sucio. Yo no lo podía creer. ¿Cómo es posible que una persona se quiera arrodillar en un lugar que está tan sucio, en un mercado? Pero es que no es el pastor, es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios fue la que nos ha conmovido cuando Dios habló a nuestras vidas. Señor, solo te había oído. Yo escuché que el Evangelio era bueno. Yo había escuchado que en el Evangelio había bendiciones y sanidades. Pero a medida que comienzas a crecer en Dios, la palabra en ti se va volviendo una realidad, una forma de vida, y ya no solamente son dichos. Necesitamos entrar a hablar con Dios. ¿Cuántos quieren hablar esta tarde con Dios? Hoy Dios está enviando este mensaje porque quiere hablar contigo. Es necesario que dejemos ya de oír nada más. Es necesario de que empecemos a hablar con nuestro Dios cara a cara. Hechos capítulo 26 nos muestra a Pablo, slide 35. Hechos capítulo 26 nos muestra a un hombre que tenía una condición muy mala. Su mente estaba destinada para destruir a todo aquel que se llamara cristiano o seguidor de Jesucristo. Pero a Pablo le sucedió lo mismo que le sucedió a usted. A Pablo le sucedió lo mismo que me sucedió a mí. Un día en el camino, en el trayecto de nuestras vidas, se apareció Dios. Para algunos de ustedes Dios se apareció por medio de mí, hablándoles del Evangelio, por medio de un hermano que se acercó a su casa y usted dice: oh, yo sentía que Dios estaba hablando a mi corazón. Pero Pablo dice: yo iba camino a Damasco y estaba convencido de lo que iba a hacer, iba a destruir. Pero yendo camino a Damasco, aquí en el capítulo 26, está él testificando frente a un rey. Escuche eso. Enfrente de un rey estaba testificando. Dice: oh, sepa, ciertísimo rey, que cuando yo estaba destinado para hacer el mal, apareció en el camino una voz que nadie pudo escuchar sino solamente yo. Es que cuando Dios dice hablar a nuestro corazón, no hay nadie que lo pueda detener. Aleluya. Aleluya. Hoy estaba escuchando ya una señora que se estaba burlando del Evangelio. Una señora que decía lo siguiente: esa gente que va a las iglesias es que escuchar la voz de Dios. No se dan cuenta que esa voz que ellos escuchan es su simple imaginación. Sencillamente ellos piensan por sus emociones que es Dios el que les está hablando. Y yo la estaba escuchando a ella hablar todo eso. Y en ese momento estaba en mi mente este versículo, porque a mí me sucedió lo que le sucedió a Pablo. Yo nací en un hogar cristiano. Mi padre me evangelizaba, pero no aceptaba el evangelio, hasta que un día Dios se dignó a hablar conmigo personalmente. Es allí donde yo digo: puede
puede ser que esa señora esté pensando eso, pero ella no ha tenido una experiencia personal como la hemos tenido tú y yo. Puede ser que tu vecino diga que loco que te ves, te están lavando el cerebro, pero ellos no saben que es que cuando venimos al culto y escuchamos la voz de Dios, hay algo dentro de nosotros que se mueve y no lo podemos resistir. Y Pablo dice que cuando escuchó la voz, cayó de rodillas postrado. Aleluya. ¿Cuántos hemos caído en un altar arrodillados por una palabra? Oh, hermanos, déjeme decirle, yo soy o era una persona muy tímida en extremo. Pero un día Dios tocó mi corazón, y cuando Él habló a mi corazón, ya no me importaba qué pensaban los demás, no me importaba si iban a pasar otros. Apenas el pastor decía, hay alguien que quiera pasar al altar, yo era el primero que me paraba, porque había en mí algo, entró una voz, la voz de mi Dios. Cuando Dios entra en nuestras vidas, nos atrae con tanta fuerza. ¿Cuántos han sentido eso esta semana? Creo que estamos aquí por esa voz. Creo que estamos aquí por esa voz. Es que cuando Dios habla, comienza a transformar nuestras vidas. Comienza a cambiar ese hombre malo por un hombre bueno. ¿No le ha sucedido eso a usted? Que a veces está en la semana y el hombre malo se quiere crecer, ¿cierto? Comienzan a salir las uñas de gato, comienzan a salir los dientes de león, pero cuando llega aquí a la casa de Dios hay algo que hace la palabra de Dios. Dios comienza a quitarle a uno esa agresividad, Dios comienza a quitarle a uno ese odio. Es que la palabra de Dios cuando entra transforma. Alguien que le dé gloria a Dios, a la palabra de Dios. Dios aún sigue hablando hoy. Dios aún sigue actuando hoy. Dios aún sigue ordenando vidas hoy. Dios aún sigue sanando vidas hoy. Mateo capítulo 8, verso 7, 5 al 7, slide number 38. Comienza a contarnos la historia de un centurión. Y este centurión llegó muy diferente a los otros, y espero que esto quede marcado en su vida. El centurión llega y comienza a contarle la petición a Dios. ¿Cuántos queremos que Dios hoy escuche nuestras peticiones? Y el centurión comienza a decirle, Señor, yo tengo un criado que está muy enfermo, gravemente enfermo, está postrado. Tenía que ser que el centurión amaba mucho a su criado para poder haber ido ante Jesucristo. Tenía que haber una conexión muy íntima entre el criado y el centurión, para que un centurión de ese rango llegara a pedir rogatoria por alguien más. Y cuando llega y le dice está muy enfermo, Jesús inmediatamente le dice a él, yo iré y lo sanaré. Miren que la noticia es buena, la respuesta es buena, la respuesta es positiva. Él va a ir. Yo me hubiera quedado tranquilo inmediatamente, pero el centurión vio algo que nosotros a veces no entendemos cuando venimos al culto a hablar con Dios. A veces queremos salir con Dios de aquí para nuestra casa, pero Dios en este momento, el centurión sale con una respuesta diferente. Siguiente slide, por favor, Chile. Dile, respondió el centurión y le dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. No estoy bien espiritualmente para que tú entres en mi casa. No lo estoy todavía. No puedo permitir que alguien tan santo como tú, Señor, entres bajo mi techo. Pero hay algo que sé que sí puedo
puedes hacer, solo abre tu boca, solo di la palabra y mi criado será sanado. Y luego él comienza a darle la explicación por qué. Porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Si digo a este ve, él va. Si le digo al otro ven, él viene. Si le digo a mi siervo haz esto, él lo hace. Cuando Jesús oyó esto, ¿qué dice que sucedió? Se maravilló. Por favor, hermana Shelly, esté pendiente. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló y dijo lo siguiente. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve y como creíste. Aleluya. Y como creíste, sea hecho. Ahora, ¿qué garantía tenía el centurión de saber que iba a suceder lo que Jesús estaba diciendo? Tenía que ser que el centurión entendía la magnitud de voz de la persona con la que estaba hablando. Escuche esto, por favor. El centurión le mostró a él órdenes humanas, el nivel humano, ¿cierto? El mandato entre un señor y un criado. Y lo comparó con algo sobrenatural entre la enfermedad que es espiritual transmitida en lo físico. Y le dice: si yo puedo hacer esto con lo físico, ¿qué no puedes hacer tú, Jesús, con la voz de Dios que está dentro de ti? Jesús se maravilló y le dice: está hecho. Así como tú creíste, de la misma manera que creíste en mi palabra, es hecho. Devuélvete y ve. Hermanos, tenemos ese Dios que es capaz de hacer que algo suceda cuando abre su boca. Yo no sé cuál sea hoy tu necesidad, no sé cuál sea tu condición hoy, pero yo sí sé que la voz de Dios es capaz de regenerar cualquier situación que hoy estés pasando. Ve como creíste, fue sanado en aquella hora. Y dice que el criado, en el verso final, y el criado no alcanzó ni a llegar el centurión a la casa, hermano. Y el criado inmediatamente fue sanado. Y esto lo cuento como un poco debería darme hasta vergüenza contarlo, pero siempre lo cuento y lo voy a contar. Me debería dar vergüenza decir esto, pero lo voy a decir hoy que cuento. De vergüenza no me voy a morir. Un día estaba en un pueblito, y ya lo he dicho aquí, y llegué y me invitaron a comer. Creo que era entre las 10 de la mañana, porque era un pueblito donde mi papá había sido pastor por 5 o 6 años, donde me vieron crecer desde que llegué como a 1 año de edad hasta que tuve 8 años. 8 años o 7 años estuvimos en el pueblo. Entonces los hermanos me querían mucho porque yo era el bebecito del pastor, y ¿sabe? Esa gente lo ama a uno con un corazón tan precioso. Y esos días estos hermanos me invitaron a comer a su casa, y llegué yo a comer desayuno, almuerzo a las 10 de la mañana, porque tenía un almuerzo a la 1 con otra familia. Ese día comí, hermano, no les voy a mentir, a las 8 de la mañana estaba desayunando, a las 10 estaba con ellos comiendo, y a la 1 tenía que ir a almorzar donde otro hermano. Todo el día me la pasé comiendo. Pero ese día yo llegué no me voy a mover, me voy a devolver. Ese día llegué yo a la casa de estos hermanos. Eran unos hermanos que hacían tejas de barro, las tejas de barro, y hacían muñequitos de barro para vender en las artesanías. Y uno de los hijos de ellos, pequeño, que estaba como de mi edad, mi papá me regaló una bicicleta. ¿Qué regalo que me dio mi papá? Me regaló la bicicleta. Y el hijo de esos hermanos llegó a la casa y le gustó la bicicleta que yo tenía, y se puso a llorar por la bicicleta. Y mi papá me la acababa de regalar y se la regaló
al muchacho. Cuando yo me iba a ir para Bolivia a la obra misionera, yo tenía un camioncito de metal, una tractomula. No sé si ustedes saben qué es una tractomula. Los colombianos tienen un 18-wheeler, un camioncito chiquitito de metal, bien bonito. Lo jalaba con una cuerdita. Yo tenía 8 añitos, pero me acuerdo que le ponía ladrillos y lo jalaba. Pero el día que me iba a ir para Bolivia, ese carrito, ¿a quién cree que se lo regalamos? Al niño que se había llevado la bicicleta. Y ahora estoy hablando que yo llegué al mismo pueblo después de 16 años. Ya era un hombre yo, ya no era un niño. Y ellos me invitaron a su casa porque se acordaron que les había regalado la bicicleta, que les había dado los juguetes. Y allí estaba yo comiendo y la mamá de ese niño estaba en la cama enferma. Y aquí es donde digo yo que debería darme vergüenza. Pero yo me senté, me comí todo el desayuno. Y al final le pregunté, ¿dónde está la hermana? No, ella está enferma en el cuarto. Y entro yo al cuarto a orar por ello. Pero le voy a ser sincero, hermano, yo no tenía ni pizca de idea, ni fe siquiera para decir que esa mujer se iba a sanar de lo lleno que estaba. Yo entré con esa barriga hinchada, hermano, no me cabía comida. Y les dije, hermanos, pues vamos a orar por la hermana. Oremos por ella para que Dios haga un milagro. Y puse la mano, Señor, te pido por la hermana. Sentía hasta fiebre, tenía fiebre la hermana. Señor, te pido por la hermana, por favor, sánala. Y luego yo nomás la miro ahí y le digo, lo único que le resta es que se pare y quede sana. Así, pero jugando. Ustedes saben cómo soy, ¿no es cierto? Así le estaba diciendo yo, y eso debería darme vergüenza. Yo le dije eso a la hermana, me di media vuelta y fui para la casa donde me estaba hospedando, como a 5 o 6 cuadras de allí. Y cuando yo llegué a la casa, ¡trin!, sonó el teléfono. Y contesta mi hermano, es que la hermana que usted le dijo que solo le tocaba pararse y quedaba sana, se paró y quedó sana. Y entonces yo me fui de espalda. ¿Por qué me fui de espalda? Porque es que nosotros somos siervos inútiles, pero cuando uno habla la palabra de Dios, Dios hace lo que tiene que hacer. Hermanos, todavía Dios sigue hablando. Hoy Dios todavía quiere hacer algo en nuestras vidas. Romanos capítulo 10, verso 17 al 8, number 43. Romanos capítulo 10, verso 17 al 18. Tengan la amabilidad de estar en pie, que este es el último verso que vamos a leer. Leámoslo todos. Así que la fe es por el oír, pero el oír, ¿qué? La voz de Dios. Hoy yo lo único que he hecho en este lugar es tratar de incrementar tu fe por medio de la palabra de Dios. ¿Cuántos han oído hoy la palabra de Dios? Amén. Así que si usted oyó hoy la palabra de Dios, automáticamente, escúcheme lo que le voy a decir, por haber hoy llegado usted a este recinto y haber oído la palabra, automáticamente se ha activado la fe. Así como yo me reí ese día, porque no lo entendía, todavía no comprendía que la palabra de Dios puede hacer cosas que uno no entiende. Cuando uno oye la palabra de Dios, Dios activa en nuestro corazón la fe. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra su palabra. Y eso incluye este lugar esta tarde. Hoy la palabra de Dios se está paseando aquí en medio nuestro. Y aunque usted no la vea, y aunque usted de pronto no la pueda sentir, pero si esta tarde usted le dice: Señor, quiero que tu voz hoy haga el efecto en mi vida que necesito. Hoy quiero que hables a mi corazón. Hoy quiero abrir este altar separadito. Si ustedes quieren pasar al altar, si alguien quiere esta tarde decirle: Señor, aquí está mi vida, quiero que tu palabra actúe en ella. Nada más, es lo único que puedes decirle hoy al Señor.
Levanta tu mano y cierra sus ojos esta tarde, Señor. Es tu palabra la que hoy ha sido predicada aquí en este lugar, Señor. No es la mía, yo no me la he inventado, es tu voz, Señor. Y como es tu voz y tú has dicho que donde tu palabra entra, los oídos se abren. Y cuando los oídos se abren, hay fe. Esta tarde, Señor, te ruego que hables a nuestro corazón vida, que crees en nuestro corazón lo que nadie ha podido crear, Señor, que saques de nuestro ser lo que nadie ha podido sacar, y que tu palabra esta tarde genere en nuestro corazón bendición, Señor. Oh, queremos que tu palabra hoy genere en nuestras vidas el cambio necesario para poder vivir una vida grata ante tus ojos, Señor. Que esta palabra hoy comience a generar, Señor, en las personas que hoy vinieron a escucharla, que comience a generar un cambio interior, un cambio interno, Señor, algo que yo no pueda ni aún explicar, Señor, pero que tu palabra hoy, Señor, tu palabra hoy haga el efecto que debe de hacer en nosotros. Oh, Señor, si hay alguien aquí que necesita un milagro de ti, Señor, creemos en tu palabra. Solamente di la palabra, Señor, y vamos a ser sanos hoy inmediatamente, Señor. Solamente di la palabra y vamos a ser bendecidos